I'm Thinking of Ending Things abre con una serie de encadenados que nos muestran distintos puntos de una casa, seguidos de un plano subjetivo y todo ello acompañado de la voz en off de la mujer protagonista. Jake once said, "Sometimes a thought is closer to the truth." Aunque cueste creerlo de una película tan criticada por su inescrutabilidad, solo este primer minuto ya nos ha dado, sin que nos demos cuenta, buena parte de la información que necesitamos para resolver el rompecabezas de Kaufman. Este es un trabajo plagado de detalles y de símbolos, y todos ellos importan. En este vídeo vamos a tratar de desentrañar el significado de una de mis películas favoritas de los últimos años. Y para ello vamos a prestar atención a cómo el director estadounidense utiliza los elementos esenciales del lenguaje cinematográfico de una forma tremendamente original y con el único objetivo de atrapar al espectador en una auténtica pesadilla existencial que, en cierta forma y probablemente sin pretenderlo, se adelantó a la hora de reflejar una problemática que se ha ido abriendo paso en la conversación social en los años posteriores a su estreno, capturando de manera arrebatadora sus implacables consecuencias. Pero no nos adelantemos y vayamos poco a poco, porque antes de llegar ahí tenemos que transitar un camino lleno de arenas movedizas. De esta película se podría hacer fácilmente un vídeo de 2 horas analizando cada pequeño detalle, pero voy a intentar ser lo más conciso posible para que el vídeo no se haga eterno. Lo que sí vamos a hacer para tratar de darle un poco de orden a esta locura es ir depositando una a una todas las claves que nos va dejando Kaufman sobre la mesa y para ello, evidentemente, voy a destripar toda la película de principio a fin. Vamos al lío. I'm Thinking of Ending Things mantiene una evidente desconsideración por cualquier tipo de convención narratológica, empezando por el concepto de continuidad. No hay mucho que explicar aquí porque es algo bastante intuitivo, pero básicamente la continuidad se refiere a la relación coherente entre un plano y el siguiente, de manera que las escenas se desarrollen con lógica. Es decir, si en este plano de Laura el detective Macpherson está sentado y tomando notas con un cigarro en la boca, lo lógico es que en el siguiente plano esté haciendo lo mismo. Si en este otro Laura lleva un sombrero, lo lógico es que en el siguiente también lo lleve. Si estas cosas fallan, decimos que hay un error de continuidad en la escena, cosa que puede pasar y de hecho pasa en muchas producciones, pero la película de Kaufman no es que tenga errores de continuidad, es que los incluye de manera deliberada y los acumula, desarticulando por completo la narración. Los colores del abrigo y la bufanda de la protagonista cambian de manera caprichosa. Aquí lleva un collar y no lleva un jersey, pero cambia el plano y ya no hay collar, pero sí hay jersey. Y ya el momento totalmente demencial llega aquí cuando de un plano a otro está interpretado por una actriz distinta. Y la película es entera así. Los padres de Jake envejecen y rejuvenecen dramáticamente de un momento a otro, los personajes están en una posición, el plano corta y ahora están en otro, o directamente no están. Están en la carretera y en el siguiente plano ya han llegado a la casa, etc. Y por supuesto también hay multitud de diálogos incoherentes, empezando por los que se refieren a la profesión de la protagonista. She's a waitress. I am a physicist. Jake tells us you're a painter. Yes, I have a paper due Wednesday. Which one is this? Susceptibility to rabies infection. You're studying quantum psychics. Yes. Physics. Really? O el hecho de que diga que se crió en una Reminds casa me of the house I grew up in. e instantes después diga que lo hizo en un apartamento. We didn't have one growing up in an apartment. Y ya no es solo cuestión de contradicciones. Kaufman coge otras asunciones presupuestas por los espectadores y las dinamita. Lo hace jugando, por ejemplo, con el concepto de diégesis. El primer plano de la película incluye la banda sonora, que asumimos que es, como en casi todas las películas, extradiegética, es decir, existe fuera del universo de la película. La oímos nosotros, pero los personajes no. O al menos hasta que llega el tercer acto en el instituto y 2 bailarines empiezan a bailar al compás de la música, difuminando así los límites del plano en el que existen los personajes. Como también sucede cuando la protagonista rompe la cuarta pared y mira directamente a cámara mientras recita el poema, implicando a la audiencia y recordándote que tú tampoco eres inmune a la congoja y el abandono. Pasa lo mismo con la voz en off, elemento vertebrador de la propuesta de Kaufman y recurrente durante todo el largometraje. This is probably the last time we'll ever be in a car with Jake. Un monólogo que, en teoría, solo debería oír el espectador. Un elemento muy del gusto modernista que, por definición, debería ser extradiegético. Pero entonces, ¿por qué Jake parece oírlo todo el rato? I'm thinking of ending things. Huh?
¿Por qué se empeña en interrumpir constantemente el flujo de conciencia de la protagonista? Profoundly, unutterably, unfixably wrong here. Are you okay? ¿Por qué la protagonista está hablando de lo que ve en la carretera durante el viaje cuando todavía ni siquiera se ha montado en el coche? I've seen more barns in this drive than I've seen in years. Y aún mejor, ¿por qué la voz en off de la protagonista recita una conversación que ni siquiera ha sucedido aún? You want to stop for a coffee? Last chance we'll have before it becomes really farmy. You want to stop for a coffee or something? It's going to get pretty farmy pretty fast now. Es como si la película no siguiera un patrón racional al que agarrarse. Is assertion's even a word? I thought it was assertions. They're both words. Look it up. Look it up. Look it up. Can you stop saying that? Y no contento con eso, el trabajo de montaje de Robert Friesen también se dedica a desequilibrar constantemente la cadencia natural de las escenas. En ningún caso es esto más palpable que en los diálogos, que parecen estar ensamblados de manera totalmente desacompasada. I mean, will they be buried? Probably be burned. Come. La cámara se queda demasiado tiempo en un personaje o corta demasiado rápido. She hasn't been well. What's going on with her? Just saying, if you want to stop for a snack or Hay líneas de diálogos que empiezan a mitad o que no se resuelven. I don't want to give you the wrong impression. That's nice A to lot hear. about you. Hay frases muteadas. Los volúmenes fluctúan. Who's that? O sea, una putísima locura de principio a fin. Si capturar la anarquía del plano mental y traducirla a una obra visual es una meta inalcanzable, desde luego Kaufman se queda muy, pero que muy cerca de lograrlo. Y lo hace sirviéndose, además de lo ya mencionado, de las posibilidades expresivas de la imagen para conformar la atmósfera de su propuesta. Hay dos elementos muy visibles que emparentan esta película con otros trabajos filmados por el mismo director de fotografía, el polaco Lukas Dahl. Uno de ellos es el uso de una relación de aspecto cuadrada, en este caso el 4:3, muy similar al que empleó en sus trabajos con su compatriota Pavel Pawlikowski, las maravillosas Ida y Cold War. Esta decisión puede servir múltiples propósitos. Puede deberse a que, al limitar el encuadre, el espectador recibe menos información, lo que le permite focalizar su atención en el centro de la imagen y, con suerte, percatarse de más errores de continuidad. O tal vez a que es el formato más adecuado para generar sensación de claustrofobia y encierro, para retratar la mente de alguien que vive en una prisión. O puede incluso ser la forma más adecuada de retratar las inquietudes de un personaje que está acostumbrado a experimentar imágenes en precisamente esa relación de aspecto. El otro elemento en común es la preferencia por los planos estáticos, rasgo que también comparte con la siguiente película en la que trabajaría, la también magistral La zona de interés de Jonathan Glazer. Lukas Dahl cambia el enfoque, modifica el ángulo, altera la composición, pero no suele mover la cámara a menos que sea necesario o que quiera decirnos algo. Estos paneos del montaje inicial fluyen con delicadeza, como si fueran los versos amargos de una canción de despedida, pero enseguida ejercen un contraste con este plano subjetivo de cámara en mano que ya en el primer minuto de película sirve para relacionar a la persona que baja las escaleras con la casa y, aún más importante, con el monólogo interior de la protagonista. Este traveling de acercamiento nos presenta a dicha protagonista y nos vincula directamente con ella. Los zooms, en cambio, se los reserva para el conserje, que con agresividad se abre paso entre las conversaciones de los protagonistas. Kaufman utiliza estos zooms para enfatizar con frialdad su aislamiento del mundo o para relacionar algo en el plano directamente con él, como aquí, en el que Jake reacciona en silencio al poema recitado por la mujer protagonista, o aquí, en el lugar en el que murió el cerdo comido por los gusanos, de lo cual hablaremos más adelante. La libertad de movimiento de la cámara en el ya mencionado baile de Oklahoma, el plano más largo de la película, goza de una vivacidad y de una energía romántica que se desvanece por completo en la más punzante y agresiva confrontación que la sucede, donde el montaje recupera el protagonismo expresivo. La cámara, por tanto, recluye a los personajes y proporciona información bastante relevante, pero pocas cosas contribuyen más a establecer el tono desolador de la propuesta de Kaufman que su puesta en escena, gobernada en el exterior por la cada vez más hostil acometida del frío y la nieve, que simboliza cómo Jake va desprendiéndose poco a poco de cualquier remanente de ilusión. It's beautiful out here. In a bleak, heartbroken kind of way. Motivo referido, dicho sea de paso, cuando Jake hace mención al libro Ice, Have you read the novel Ice by Anna Kavan? que parte de la premisa de un planeta devorado por el hielo. El interior, por el contrario, está comandado por el asfixiante papel pintado de las paredes de la casa de los padres de Jake.
que más allá de cumplir una incidental función estética, son un motivo visual que contrasta bruscamente con las desnudas paredes del instituto, el otro escenario importante de la película. Anything an environment makes you feel is about you, not the environment, right? None of the feeling is inherent to the place. El papel pintado debería ser cálido y hogareño, pero en esta película adquiere connotaciones totalmente opuestas y perfectamente se podrían entender como los barrotes de una cárcel, omnipresentes e inescapables, erigiéndose sobre la figura de Jake y consumiendo todo el oxígeno. El papel pintado es, por cierto, uno de los primeros elementos clave que nos facilita Kaufman en la serie de encadenados de la introducción, junto con la máquina de coser, la silla de ruedas, el vestíbulo, todo parte de la escenografía y de la utilería de la película. La máquina de coser vuelve a aparecer en esta escena de la película. My mom's sewing room. La silla de ruedas la volveremos a ver aquí. Y el tapete de la entrada también lo hemos visto aquí. Los juguetes del perro tendrán su sentido en esta escena. Es decir, como vemos, los ingredientes están. Lo único que nos queda es juntarlos. Pero paciencia, que aún tenemos que registrar unas cuantas pistas más. En el mastodóntico y densísimo guión de Kaufman hay incontables líneas de diálogo, y todas ellas son esclarecedoras de una forma u otra porque son las que revelan el núcleo emocional de la película, y lo hacen por medio de una rica telaraña de referencias intertextuales. Have you ever read any Guy Debord? Podemos empezar por este revelador monólogo interior de la protagonista. Most people are other people. Their thoughts are someone else's opinions. Their lives a mimicry. Their passions a quotation. That's an Oscar Wilde quote. Esta fantástica cita, casi autorreferencial, revela la naturaleza de un personaje educado, de enorme cultura, que se ha nutrido de numerosas fuentes distintas, pero que también ha armado toda su fachada intelectual a partir de las ideas de otros. Su demoledor poema Bone Dog no es suyo, sino que está cogido de una colección de poemas. Su larga disertación sobre una mujer bajo la influencia es, palabra por palabra, la reseña de la célebre crítica de cine Pauline Kael, cuyo libro podemos ver en el dormitorio de Jake. Nolan's externalizes schizophrenic disillusion. Mabel fragments before your eyes. A three-ring circus might be taking place in her face. Roland's performance is enough for half a dozen tours de force, a whole row of Oscars. It's exhausting. Este discurso final sale de Una mente maravillosa, película que, qué casualidad, también vemos en el dormitorio de Jake. It is only in the mysterious equations of love that any logical reasons can be found. Y es que, de verdad, Kaufman es tremendamente retorcido a la hora de esconder muchas de sus perlas. O sea, la voz en off de la protagonista cita un verso de Wordsworth sin decirte que es suyo. The child being father of the man and all. Sus pensamientos son interrumpidos por Jake, que justo en ese momento menciona al poeta y un poema suyo, Ode, intimations of immortality from recollections of early childhood. que muy apropiadamente habla sobre la pérdida de inocencia y alegría que trae el hacerse mayor, pero no te lo recita. Y cuando él le pregunta a ella si conoce a Wordsworth, ella le dice que no, I'm not familiar, really. para poco después volver a cambiar de profesión y convertirse en poeta. O sea, demencial. I am a poet after all. Pero lo mejor es que todas estas citas y referencias, por escondidas que estén, van dibujando poco a poco un perfil psicológico a través de las reflexiones que se desprenden de ellas. Todas profundamente desalentadoras y que reflejan el estado de ánimo de alguien completamente derrotado. Estos discursos, atropellados, desordenados y errantes, trasladan, como hemos dicho, la cadencia impredecible y serpenteante de la conciencia humana a la pantalla. Pero de ello se desprenden dos preocupaciones recurrentes y que funcionan de esqueleto temático. I guess I was thinking about time. El paso del tiempo, una bola de demolición que lo destruye todo, que convierte lo vivo en decrépito, algo que afecta a Jake no solo por su propio envejecimiento, sino también por el de sus padres, a los que se ve obligado a cuidar y por los que presumiblemente tuvo que aparcar toda su vida. I think our society is an almost repulsed relationship to the aged. Y luego está la idea de la muerte como descanso, como vía de escape ante una existencia indescriptiblemente agónica, So not everything wants to live. que va ligada al aura de estatismo, a ese parecer amarrado a un lugar y ser incapaz de liberarse. I wonder what it must be like to be a sheep. Spend one's entire life in this miserable, smelly place doing nothing. Todas estas líneas contribuyen a generar la atmósfera condenada y maldita de la película, pero también nos guiñan el ojo y nos preparan para lo inminente, advirtiéndonos de que no hay forma de que este recorrido tenga un final feliz. Y cuando Kaufman quiere remarcarlo, utiliza la repetición como punto de apoyo, frases aparentemente inofensivas que son, en realidad, las más hirientes, las que están incrustadas en el cerebro de Jake. It's like he wrote it
about me. This is Jake's childhood bedroom. It's wonderful he has someone he can share. It's like he wrote it about me. This is Jake's old room. Every cloud has a silver. Every cloud has a fucking silver lining. So glad Jake has found someone. Jake's old room. El objetivo de Kaufman es, de esta forma, representar los entresijos de la imaginación y los estertores de una psique fragmentada que lucha contra sí misma, debatiéndose entre la resistencia y la aceptación. Kaufman siempre ha estado interesado por el funcionamiento de la mente humana y alcanza en esta película una suerte de conceptualización acertadísima, configurando una representación del pensamiento que funciona por ráfagas y destellos, de ideas que no encajan, que se empujan entre ellas, pasando de una a la siguiente con un pulso errático. La sobrecarga de información a la que nos somete el poliédrico libreto de Kaufman provoca que el espectador se desoriente y pase por alto todas las veces que Kaufman nos está diciendo a gritos que confiemos en los elementos temáticos de la narración, pero que evaluemos con cuidado los situacionales o puramente argumentales, porque están llenos de trampas y al mismo tiempo de pistas. Remember your 50th birthday? 20th? It's me. No, it was me. My high school, where I spent every tortured day for so long, for so goddamn long. Es fascinante cómo Kaufman logra contar una historia a través de no contarla. Cómo nos invita a comprenderla no experimentándola, sino intuyéndola a través del sustrato de las implicaciones y de los símbolos. A través de un espejo roto. A través de un cerdo que, con un tentador susurro, te invita a rendirte. A través de un uniforme o de un cuadro, de figurantes que se cuelan en la escena amenazantes sacando el trauma a flote, a través de un helado como manifestación de la rutina, de cómo esta y el frío son casi indisociables, a través de la sacudida de un perro que, como si fuera un glitch en un ordenador, también parece condenado a un bucle, que está vivo y a la vez no lo está. A través de un hijo que, como un animal adiestrado, responde inmediatamente a la orden de un padre estricto. Todas astillas del subconsciente que no paran de lanzar bolas curvas a la pantalla. Puede que la excursión que se nos presenta no sea fiable, pero refleja la esencia de Jake. Toda su historia, de manera simultánea. Y creo que con todo esto tenemos más que suficiente para comprender la propuesta de Kaufman. Hay una razón por la que prefiero referirme a la película por su título original. El título que se le dio en España, estoy pensando en dejarlo, es demasiado impreciso. El que se ha usado en muchos países latinoamericanos, pienso en el final, es algo más polisémico, pero tal vez revela demasiado. El título original, por otra parte, es perfectamente ambiguo. I'm thinking of ending things no es una oración definitiva. Es una proposición que puede y debe ser interpretada. Lo que nos lleva de nuevo al principio. Supongo que podemos llamarlo el principio, aunque para Jake sea el final. I'm thinking of ending things. Estos fundidos encadenados sirven para enlazar las imágenes y para introducir la noción de permanencia en el tiempo. Día a día, año tras año, todo avanza, pero todo permanece igual. We're stationary, and time passes through us. Los motivos musicales de la banda sonora remarcan la repetición descendente, una espiral cada vez más sombría. Durante el resto de la película no veremos ningún otro encadenado, porque en la memoria y en la imaginación el tiempo no fluye, sino que tropieza y coexiste con otros tiempos. Por eso el montaje es tan áspero y tan poco natural. Por eso las transiciones entre la historia de Jake y la protagonista y la rutina del verdadero Jake cortan con brusquedad, porque son la embestida de la vida real, dificultando la ensoñación. Sobra decir que nada de lo que se nos ha contado sobre Jake y su novia es remotamente real. La protagonista es Lucy, pero también es Luisa, es Lucia, es Ames. You are ideal. Es una mujer con la que nunca habló. He was a creeper. Es el cómputo de todas las chicas ante las que sus padres lo avergonzaron una y otra vez. Jake used to paint too, of course. Y ante todo, es el propio Jake. It was the last road trip I took. I should remember, but I don't. Es todos ellos y ninguno. Es la personificación de todas las ideas de Jake, de todas sus contradicciones, en constante evolución.
moldeándose y tratando de asimilar la inevitabilidad de su propio desenlace. Everything has to die. That's the truth. La introducción del conserje como personaje físico es esta, mirando a través de la ventana desde la habitación. Pero cuando instantes después volvemos al mismo plano, es Jake el que está de espaldas. Y el zoom de la cámara es una condenatoria puñalada, que, como ya hemos establecido, vincula irremediablemente a ambos personajes y nos manifiesta claramente que son el mismo individuo. Este brillante corte juega con el espectador, que no se percata de que se ha intercalado un plano del conserje entre dos del Jake joven. El papel pintado sella definitivamente el destino de Jake, una forma de mostrarnos que en realidad nunca abandonó esta habitación. Esta fue, es y siempre será su casa, su cárcel, su granja. I just want to go home. To the farmhouse. Los 130 minutos de I'm Thinking of Ending Things no son más que un viaje por la imaginación, amarga y traicionera por prometerte una felicidad que nunca llega, What is the lie of it all? It's going to get better, that it's never too late. y por la memoria, falible, cambiante, un lugar suspendido donde todos los tiempos son el mismo tiempo. I can't even remember how long ago it is. La nota de suicidio en el último día de vida del ya anciano Jake, un desenlace anunciado e inevitable, la única salida de alguien en un eterno purgatorio, condenado a revivir un fatídico bucle que solo le sirve para rememorar sus miserias y todos aquellos errores que lo han convertido en un cascarón andante, solo, olvidado y sin ninguna posibilidad de ver la luz. Friends are important. Jake never really had a lot of them growing up, or even after. Porque hay ideas parasitarias y cuando se hacen un hueco en tu cabeza es imposible deshacerse de ellas. It's there when I eat, when I go to bed. It's there when I sleep. It's there when I wake up. It's always there. Se adhieren a toda tu esencia y la contaminan. Like a virus. Y a Jake solo le queda una salida. Someone has to be a pig infested with maggots, right? Finalmente acepta su papel de cerdo con gusanos y decide, como consecuencia, terminar con todo. No sin antes despedirse de sus recuerdos con una liberadora interpretación de la canción Lonely Room de Oklahoma, cuyo título podría tristemente sintetizar toda su vida en dos palabras. I'm awake in a lonely room. Kaufman de esta forma pinta un retrato demoledor de la soledad y la depresión, una de las películas más pesimistas y más descorazonadoras que he visto en mi vida. Y llama mucho la atención que, con la cantidad de artículos y estudios que se han publicado recientemente sobre la soledad, y más específicamente sobre los estragos de la llamada epidemia de soledad masculina, una conversación que no es que haya empezado ahora, ni mucho menos, pero que desde luego se ha hecho mucho más presente en los años posteriores a la pandemia, Kaufman se adelantara a la tendencia y pintara un retrato tan preciso y tan tridimensional sobre el problema, creando una obra tremendamente pertinente, un trabajo difícil, exigente y laberíntico que enfrenta al espectador con el lado más amargo de la condición humana, que puede dejar con dudas pero que se niega a dejar indiferente. El manifiesto de un artista de extraordinario poder creativo que cierra su tesis con el impasible plano del coche de Jake enterrado bajo la nieve, coronando la gélida belleza matinal que Jake, tan obcecado con mirar hacia sí mismo, no pudo o no supo valorar, dejándonos con una pregunta imposible de responder. Just one question to answer. ¿Hubo en algún momento alguna posibilidad para Jake? ¿Alguna esperanza? ¿Fue su carácter compulsivo e inflexible lo que lo llevó a este final? ¿O estaba predestinado desde el principio? There are so many things that make him nervous. He keeps closing off more and more of the world. It's a problem. Y es ahí probablemente donde reside la tragedia del personaje. Jake culpa a sus padres, a una sociedad deshumanizada, a las circunstancias y se recrea en su tristeza, Really special how devoted a son you are. Glad to hear you say that. preguntándose en su taciturno lamento por qué alguien como él no merecía algo mejor. Gotta get on the road. Jake's always been a good boy. Jake's a good boy, yes. Pero tal vez esa obsesión por revisitar sus errores le impidió construir un camino propio, algo que lamentablemente nunca fue capaz de entender. Y mientras la nieve cubre el paisaje y a lo lejos, más allá del encuadre, oímos el paso inexorable y mecánico de la quitanieves, Kaufman nos enfrenta a la responsabilidad de resolver nuestro propio rompecabezas. Y yo, como homenaje a Jake, solo puedo acabar este vídeo como a él le gustaría, con una cita, en este caso de Kierkegaard. La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Gracias por escuchar hasta el final.